Alarcón es un científico chileno radicado en Canadá que se dedica al desarrollo de nuevos bionanomateriales para las ciencias de la salud, como matrices para la reparación de tejidos o implantes biomiméticos para la córnea, por ejemplo. También es director del laboratorio de la University of Ottawa Heart Institute, pero hoy está en Chile como profesor visitante de la Universidad San Sebastián para asistir a una charla magistral. Ya les vamos a estar contando de todo esto y lo que va a estar exponiendo él en la charla. Está con nosotros aquí en el estudio, así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros con algo tan interesante también, que suena bastante como desconocido y que queremos hoy día abordar. Emilio, bienvenido. Muchas gracias. A ver, ¿qué es exactamente lo que tú haces? Tú te radicaste hace ya algunos años en Canadá. Hace 10 años. Hace 10 años. Yo entiendo que también hay una historia personal tuya con un hijo que tiene un soplo al corazón, que te lleva también a buscar nuevas formas de recuperación para una enfermedad como esa. Cuéntame un poco el desarrollo de esa historia. Precisamente cuando nosotros nos fuimos a Canadá con mi señora, partimos nuestra familia y cuando nuestro hijo nació con un defecto al corazón. Y cuando tú te transformas en el paciente, realmente te das cuenta que la ciencia que uno hace al principio como científico fundamental puede contribuir enormemente a la ciencia aplicada, a desarrollar nuevas tecnologías, porque nosotros tendemos a pensar de que la medicina puede curar todo, pero lamentablemente no es así. Y hay una necesidad intrínseca de los científicos de contribuir en ese ámbito. Y claro, la condición médica de mi hijo me llevó a darme cuenta de eso y es mi motivo, mi fuerza que yo hago ciencia. ¿Y cuáles son los avances que han logrado en esa búsqueda, digamos? El decir, bueno, yo voy a buscar soluciones desde la ciencia, mezclándola con tecnología científica para poder enfrentar, por ejemplo, el caso de mi hijo y ahora también descubrir otras aplicaciones de esa tecnología. O sea, uno no puede hacer todo solo. O sea, en Canadá nosotros tenemos un sistema que es integrativo, de que los científicos colaboran con los médicos, con cirujanos, colaboramos con ingenieros, colaboramos con biólogos y desarrollamos un sistema que es integral de la ciencia, de que se identifica la falencia que hay y todos trabajamos en conjunto. Entonces uno comienza a aprender medicina, uno comienza a aprender fisiología, biología y con el paso de los años uno se da cuenta que sabe de muchas áreas y algo que ha tenido un impacto tremendo en la sociedad y un impacto tremendo en la forma que nosotros vemos ciencia en Canadá. Exactamente, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué son estos bionanomateriales que logran, entiendo yo, aplicar también, por ejemplo, la recuperación de tejidos? Lo que realizan los bionanomateriales básicamente mejoramos la calidad de los materiales para reparar el corazón, para reparar piel en pacientes con pie diabético y también en pacientes con afecciones a la córnea. Simplemente es manipular la estructura de los materiales a una escala muy pequeña. Entonces es como ensamblar Lego. La forma de ensamblar Lego es que cada vez estamos usando los Legos más pequeños de una manera de mejorar los materiales y hacerlos más biocompatibles, que pueden mejorar el proceso de sanación, pueden integrarse más activamente y pueden promover la sanación, por ejemplo, del corazón luego de un infarto cardíaco. Ahora, esto de cómo refinar finalmente los materiales quiere decir que tú pones en el órgano, en los tejidos, esta tecnología que opera, o es una tecnología que le ayuda al propio tejido y al organismo a como acelerar sus propios procesos de sanación, por decirlo así. Exactamente, ese es el propósito final, no es algo que va a estar permanente ahí, sino es como yo les explico a mis estudiantes, es como que uno le pone una casa y llegan los habitantes y los habitantes remodelan la casa. Es una manera en que uno simplemente le está entregando al órgano lo que necesita para regenerarse y después va a ser reemplazado por el propio tejido de las células que están ahí. En el caso de tu hijo, por ejemplo, ¿llegaste a dar con una fórmula o con esta tecnología tú, en conjunto con la gente con la que trabajas, para poder mejorar una condición como el soplo en el corazón? No precisamente en el soplo del corazón, pero estamos trabajando, estamos muy cerca del primer material que va a ser capaz de mejorar el prognosis de pacientes luego de un infarto cardíaco. Es una tecnología con el Instituto del Corazón en Ottawa, estamos muy
muy entusiastas acerca de esta tecnología y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. ¿Qué podría generar esa tecnología en un paciente que tiene, por ejemplo, un soplo al corazón? Que dicho sea de paso, es una condición bastante frecuente, por ejemplo, en niños con síndrome de Down. Uno podría a lo mejor pensar que ahí hay una aplicación que podría cambiar muchísimo el pronóstico. Exactamente, o sea, en pacientes con patologías asociadas, uno busca este tipo de tecnologías que permitan mejorar la expectativa de vida o la calidad de vida del paciente. Y precisamente una de las tecnologías que nosotros estamos desarrollando, los experimentos en animales, han mostrado que luego de la inyección de este material dentro del músculo cardíaco es capaz de mejorar la función en un modelo que representa pacientes que han tenido un infarto cardíaco o tienen deficiencia en la forma que el corazón funciona. Me cuesta como imaginar gráficamente qué es la nanotecnología aplicada en este sentido, en el sentido científico, porque uno entiende la tecnología como aparatos tecnológicos. Tú me hablas de una inyección. ¿Pueden ser fármacos? ¿Pueden ser aparatos? ¿En qué se traduce o físicamente qué es la nanotecnología científica en este caso? La nanotecnología es... Todas las estructuras están formadas desde la nanoescala. Los átomos son subnanoescala. Entonces prácticamente todo lo que está alrededor de nosotros está formado de esa manera. La nanotecnología lo que hace es explora cómo uno puede mejorar las propiedades de los materiales ahora manipulando en la nanoescala. En el pasado lo que hacíamos, o lo que se hizo por más de 200 años, era entender la microescala. Pero como la tecnología ha avanzado y ahora podemos ver, tenemos mayor resolución, podemos ver a la nanoescala. ¿Esto es más pequeño que la microescala? Es mucho más pequeño, es 1000 veces más pequeño. ¿Y eso significa que ustedes pueden trabajar a nivel de la célula? Mucho más pequeño que el nivel de la célula. Incluso podrías trabajar, no sé, dentro de la célula o en el sistema de células, pero más pequeño aún. Exactamente. Entonces, la célula tiene muchos receptores, son como bracitos. Entonces, lo que uno hace es tratar de ahora no mirar la célula entera, sino mirar cuáles son los componentes exteriores. Entonces, la nanotecnología aplicada a los biomateriales hace eso. Toma y nosotros manipulamos cómo la célula se va a interactuar con el biomaterial a través de la nanotecnología. ¿Ya hay resultados así como certificados de aplicaciones de nanotecnología científica que estén dando frutos y que estén ayudando a los pacientes a curar? No precisamente a curar en este momento, pero sí hay muchos materiales nanotecnológicos que se usan para diagnóstico, en resonancia magnética nuclear. También hay empresas farmacéuticas que están usando nanotecnología para entregar fármacos de una manera más efectiva. Muchos agentes quimioterapéuticos también hoy en día están usando manipulación a la nanotecnología. ¿Y eso permite ser mucho más certeros en el tratamiento finalmente? Lo que uno busca siempre es disminuir la dosis que se necesita. Y si uno disminuye la dosis, obviamente el paciente va a recibir menos efectos secundarios. Hay algo que lo decíamos en la presentación que también se está desarrollando, que son los biomiméticos para la córnea. ¿Qué es eso? La córnea es un órgano muy especial. O sea, está compuesto de colágeno, pero es transparente. Y lamentablemente el número de donadores de córnea es bajo aún hoy en día, particularmente en países en vías de desarrollo. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en colaboración con cirujanos y científicos en la Universidad de Montreal son córneas artificiales. Córneas que prácticamente uno no podría decir que no es una córnea humana. Y lo que hacemos es organizar el colágeno en una forma supramolecular que se parece tanto al colágeno humano en la córnea que tú no puedes decir qué es qué. Y eso nosotros lo hemos implantado en pacientes y ha funcionado bastante bien. ¿No? ¿Cuál ha sido ese resultado? El resultado, principalmente nos hemos focalizado en lo que son aliviar el dolor, a patologías asociadas con dolor de la córnea y efectos cosméticos. Y han funcionado increíblemente bien. O sea, pacientes que tenían dolor crónico o infección crónica ahora no sufren de ese dolor y tienen una mejor calidad. Y no tienen que estar esperando por un trasplante, que muchas veces no llega, y eso también es una angustia adicional. Y no necesitan tomar no necesitan inmunosupresión por el resto de su vida. O sea, es lo mejor. ¿Y ahí tú quedas haciendo una vida prácticamente normal? Prácticamente normal.
Qué impresionante. ¿Qué otras aplicaciones hay? Porque en el fondo hablamos de lo del soplo al corazón, estamos hablando de este tema de la córnea. ¿La nanotecnología científica se puede aplicar a cualquier área de la medicina, en cualquier órgano, en cualquier tejido del cuerpo, o tiene alguna limitación? Lo importante acá es entender que se ha hablado mucho de la ciencia aplicada, y la ciencia aplicada tiene que tener un fundamento de cuál es la necesidad, qué es lo que hay que mejorar. Entonces, cuando uno tiene un acceso a médicos, cirujanos, gente que ve pacientes, ellos realmente tienen la necesidad, y nosotros lo que hacemos es contribuimos a resolver el problema de una manera lógica. Integramos las dos áreas, porque sin ciencia fundamental no hay ciencia aplicada. Las dos se necesitan, se retroalimentan. La clave es saber cómo retroalimentarla, y la nanotecnología es una de esas. Y hemos sido muy afortunados. Ya, y eso no tiene un límite. No tiene límite. El límite simplemente es, por supuesto, el nivel de financiamiento que uno tiene, tanto privado como público. ¿Es muy caro desarrollar nanotecnología científica? Yo diría que la nanotecnología científica no es tan cara, pero lo que es caro es poner el producto en el mercado. Para eso uno va a necesitar apoyo de empresas privadas, pero hay realmente en Norteamérica, bueno, especialmente en Canadá, nosotros tenemos muy buenos ejemplos de empresas que han sido muy exitosas. ¿En qué condiciones está Chile en esta materia? Porque tú estás radicado en Canadá. Uno dice, qué orgullo ver que hay un científico en Canadá que está también ayudando a dar estos pasos. ¿Podrías desarrollar esa carrera en Chile, o Chile está atrasado en esta materia y acá no hay mucho desarrollo? Yo diría que todo es relativo. O sea, los científicos chilenos tienen un excelente nivel. Tienen una formación académica excelente. Y parte de mi visita acá es que estamos organizando un simposio que es mañana para mostrar el modelo canadiense, y he visitado varias universidades, y realmente cada vez que visito las universidades, cada año que vengo, veo un progreso en la ciencia y veo una masa crítica de científicos jóvenes que quieren cambiar el sistema, y que yo creo que este es el momento de hacerlo, y lo pueden hacer. Ya, pero ¿y falta algo para que eso lo hagan? Lo pregunto porque en Chile también siempre está la discusión, y recientemente se acaba de establecer el Ministerio de Ciencia, por ejemplo, pero siempre está la discusión de si hay un presupuesto acorde, si tenemos el capital a lo mejor intelectual, en este caso tener a los científicos, pero a lo mejor no suficiente presupuesto para el desarrollo, que tiene mucho que ver con ensayo y error, con estudios largos en el tiempo para llegar a validar, me imagino, cada una de estas tecnologías o de las aplicaciones de esta tecnología. Tiene que pasar tiempo, después hay licencias, certificación, o sea, para llegar a desarrollar un producto que entre al mercado hay mucho que hacer antes, y me imagino que hay mucho que invertir antes. No sé si en Chile están las condiciones para eso. O sea, para responder tu pregunta, el ejemplo más simple es cuánto se demora un producto de diferentes niveles de seguridad. Por ejemplo, implantes dentales, entre que se desarrollan en el laboratorio hasta que se ponen en el mercado, pueden ser 4 años. Implantes cardiovasculares son 15 o 10 años. Depende de cuál es la seguridad. Si yo hago algo mal y se te infecta el diente, te lo saco. Pero si yo hago algo mal y lamentablemente el corazón se daña, yo no puedo sacarte el corazón. Entonces, obviamente, uno va a necesitar un proceso integrativo que sea el desarrollo de la tecnología, el asegurar la propiedad intelectual, el tener una compañía que te ayude a mover esta tecnología, hacer el proceso regulatorio. Y en Canadá nosotros hacemos eso muy dinámicamente a través de las universidades, con apoyo privado y con apoyo del gobierno. O sea, yo creo que Chile tiene todo lo esencial y están todas las partes del Lego, tal cual como la nanotecnología, y lo que tiene que hacerse es ensamblarse. Pero la creación del Ministerio de Ciencia, sin lugar a dudas, fue algo muy, muy positivo, y la gente que está haciendo esto son científicos. La forma más fácil de garantizar de que la ciencia contribuya a la comunidad es tener científicos desarrollando políticas de país y políticas científicas. Nosotros lo hacemos en Canadá. Estábamos hablando y tú me decías cómo gracias a esta nanotecnología se ha logrado reconstituir o fabricar en el fondo una córnea prácticamente igual a la córnea humana, que si tú las miraras no tendrían diferencia alguna, y que puesta en los pacientes ha generado un tremendo éxito. ¿Eso puede pasar con otros órganos del cuerpo? ¿Con la nanotecnología tú puedes llegar a recrear órganos? El día de mañana, alguien que está esperando un trasplante de hígado, ¿poder recibir un hígado fabricado?
La complejidad de los tejidos varía del número de células que hay. La córnea es relativamente simple en estructura, aunque los oftalmólogos que me están escuchando probablemente me van a mandar un correo electrónico. Pero si uno lo compara, por ejemplo, con el músculo cardíaco, que tiene tejido que se expande, se contrae, tiene tejido que necesita oxígeno de ciertos gradientes, es mucho más elaborado. Lo que nosotros también estamos trabajando es desarrollar modelos para reemplazar el uso de animales. Sistemas que incluyen, por ejemplo, la estimulación mecánica junto con la estimulación eléctrica o estimulación biológica, de una manera de hacer un mapeo de fármaco mucho más eficiente sin la necesidad de usar animales. Que eso también va a beneficiar, porque imagínate que yo tomo tus células, las cultivo y realmente hago un screening por qué es lo que necesitamos, cuál es tu dosis exacta de diferentes fármacos. Cuando yo tengo una patología en determinado órgano del cuerpo. Pero ya, esa es una aplicación, digamos, el buscar cuál es el fármaco exacto, la dosis, etcétera. Ojalá rebajar la dosis. Pero podríamos llegar a pensar, no sé, en el futuro, con la complejidad de otros órganos, que la nanotecnología sea capaz de reemplazar esos órganos. Yo creo que eventualmente con el desarrollo de la impresión 3D de biomateriales sí se va a poder hacer. ¿Hoy día no se hace? Bueno, lo de la córnea es un poco eso, es lo que tú nos contaste. Exacto, pero la córnea es un caso particular. Claro, porque me dices que es algo es más simple dentro del cuerpo, dentro de la complejidad del cuerpo. Pero es piel, hay unos grupos que están haciéndolo en Estados Unidos, pero a medida que la complejidad del órgano evoluciona, es mucho más complicado hacerlo. Ahora, hace 100 años... Si alguien le hubiesen dicho a un científico 100 años atrás que estábamos haciendo nanotecnología, ahora probablemente no lo creería. Claro, es una cosa de darle tiempo a la ciencia para seguir desarrollándose e investigando. Lo más importante es que la camada nueva de científicos que se está formando en Chile, los que tienen que formarse, tienen que tener un espectro diferente. Un espectro de que las ciencias fundamentales pertenecen al ámbito, pero también de que empiecen a ampliar cómo ellos ven la ciencia. Porque si tú me dices, yo soy químico de la Universidad de Santiago y doctor de la Pontificia Universidad Católica y estoy trabajando en el Instituto del Corazón desarrollando biomateriales. ¿Quién hubiese dicho eso hace 15 años de mi vida? Nadie. Pero lo que yo tuve contacto y tuve un sistema que fue capaz de empujarme y ayudarme y guiarme a través de... Ahora, para eso requeriste más formación, supongo, que la que tenías. Exacto. O sea, es ir como capacitándote cada vez más y aprendiendo cada día más. Exacto, pero una de las cualidades que los chilenos tenemos es que jamás nos rendimos. La garra, dicen. Exacto. Oye, tú vienes a dar una charla magistral. Quiero que hablemos un poco de eso. Habrá gente que nos está viendo y que le interesa muchísimo este tema y sobre todo aquellos que están vinculados con el área. Esa charla se llama Laboratorio de Bioingeniería y Soluciones Terapéuticas. ¿En qué va a consistir? ¿Qué es más o menos lo que tú vas a exponer para que la gente se entusiasme, pueda ir? No sé si es gratis, es abierto a todos, a ver si podemos dar las coordenadas también. Exacto, o sea, la charla es hoy día a las 10, creo. Y lo que vamos a presentar, voy a presentar cómo en nuestro laboratorio, que no soy simplemente yo, sino tenemos un cirujano y tenemos un biólogo, integramos las diferentes áreas del conocimiento para desarrollar soluciones prácticas a diferentes patologías. Puede ser desde arritmia cardíaca hasta pie diabético. Entonces, cómo todo se tiene que integrar, cómo uno tiene que entender la patología desde un punto de vista médico, cómo uno tiene que entender la patología desde un punto de vista biológico y cómo uno tiene que entender qué materiales son necesarios desde un punto de vista químico. Y uno integra todo eso para desarrollar una solución que tiene que ser práctica. Porque yo puedo desarrollar una solución, pero finalmente si el médico, la persona que tiene que implementarla, no puede implementarla por términos prácticos, esa solución no existe. ¿Eso por qué podría no llegar a implementarse? ¿Porque fuera una solución demasiado compleja? O cambia los estándares de cuidado que existen. Entonces uno no puede revolucionar todo inmediatamente hasta que lo prueba. Ya, y ustedes tienen como esa limitante al momento de desarrollar esta tecnología, el tomar en cuenta también como los tratamientos tradicionales, no sé si tradicionales es la palabra, pero lo que hace la medicina cuando tiene que enfrentar una patología. No, y eso es muy importante porque la mayoría de las tecnologías que son desarrolladas en laboratorios que no tienen contacto con la clínica, lamentablemente al momento de un cirujano, un médico, al verlo, dice, bueno, esto es interesante, pero lamentablemente yo no lo puedo hacer en la sala de operaciones. Entonces nosotros siempre estamos dinámicamente abordando el problema, nos acercamos al experto y el experto te explica cosas tan simples como cuál es la disposición del paciente en la sala de operaciones, cuánto tiempo yo tengo entre que entro al órgano y entre que salgo. Entonces eso es muy importante. Ya, ¿cuándo? Bueno, me dices que la charla es hoy día a las 10 de la mañana. ¿Dónde?
En la Universidad San Sebastián, ¿Ya? en el campus Los Leones. Ya. Y mañana tenemos el simposio entre Chile y Canadá para mostrar el modelo de ciencia canadiense y cómo el modelo de ciencia canadiense se puede aplicar en Chile. Tenemos 3 keynote speakers de Canadá. Tenemos el embajador de Canadá abriendo el simposio, tenemos foros de discusión en la tarde y eso nos gustaría también invitar a la gente. Es gratis la asistencia. Perdón, y para cerrar, yo te partía preguntando todo esto en torno a tu hijo. ¿A tu hijo tú o el equipo que trabaja contigo, le aplicó esta nanotecnología de alguna manera? No la aplicó. O sea, tú partiste esta búsqueda, pero todavía no logras esa solución que buscabas. Yo creo que parte de tener la inspiración y realmente hacer ciencia aplicada, yo se las explico a mis estudiantes porque mi laboratorio está dentro de un hospital. Cuando tú cruzas las puertas a la entrada de nuestro laboratorio, tú no simplemente ves ciencia, tú ves pacientes, tú ves familias, tú ves profesionales de la salud, gente que ha dedicado toda su vida a salvar vidas. Nosotros estamos desarrollando la ciencia que va a ayudar a salvar vidas en los próximos 15 o 20 años. Y esa, sin lugar a dudas, para mí es mi mayor motivación. La ciencia tiene que ser para la comunidad, y es de la comunidad y de nuestra sociedad. Eso es lo que nosotros... Bien, pues Emilio, muchísimas gracias. Felicitaciones también por el trabajo que haces. Gracias. Tú, todo el equipo además que te acompaña, los científicos en general, y queda ahí también esa idea, ¿no?, de que en Chile está ese capital y que lo que hay que hacer es desarrollarlo y explotarlo en mayor medida. Ojalá que el Ministerio de Ciencia también sea un gran empuje para eso. Éxito en la charla y también en el simposio. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Vamos a ir a una pausa cortita, estamos de vuelta de inmediato con más.